Pero muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Comenzamos un nuevo día y una nueva semana de la mano de Dios. Recuerde que este devocional lo encuentra a través de todas las redes sociales, aún desde YouTube. Si usted vive, por ejemplo, en Europa, lo puede tomar desde la hora 0, para que siempre empiece con su devocional. Y está a disposición en inglés, si usted quiere compartirlo con alguna persona. Nosotros estamos estudiando la vida de una iglesia normal y para eso estamos utilizando el estudio de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Ya estamos en el capítulo 4 y hoy voy a leer desde el verso 6. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibisteis, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis, y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecéis hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, no tenemos morada fija, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos, y hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Mire que el apóstol Pablo está planteando aquí en el verso 6, hablando de Pablo y Apolos, y él mismo se coloca como ejemplo. De un modo sencillo, mire, lo que Pablo había estado diciendo sobre sí mismo y Apolos era solo un ejemplo para que los creyentes de Corinto se lo aplicaran a sí mismos. Pablo acababa de poner dos ejemplos para demostrar quiénes eran él y Apolos. Mire y verá que ya lo dijimos. Ellos eran simples servidores de Cristo. ¿Se acuerdan? Remeros, esclavos que iban en la barriga del barco, que sirven al Señor y al capitán del barco, y que eran administradores, esclavos a quienes se les daba enorme responsabilidad de supervisar la propiedad del Señor y amo de la propiedad. Pero sucede lo siguiente: Pablo no estaba escribiendo para enseñar acerca de sí mismo ni para enseñar de Apolos, de quiénes eran y cuál era su vocación. No, él y Apolos sabían quién eran ellos, conocían su vocación. Por eso él escribía para enseñar a los corintios y a todos los que pertenecemos a la iglesia quiénes eran sus ministros, cómo se les debía tratar. Y era necesario que se aprendieran dos lecciones en particular. Uno, que los creyentes deben dejar de comparar y juzgar a los ministros y elevarlos por encima de lo que dicen las escrituras. Y en segundo lugar, que los creyentes deben dejar de envanecerse unos contra otros. Y la razón misma por la que un creyente juzga a un ministro como superior o a otro es porque el creyente recibe más de la predicación y de la vida de un ministro en particular, más que lo que recibe de otro. Y esto resulta comprensible. Ya lo explicamos en un devocional anterior. Avancemos al versículo 7. ¿Qué habla Pablo? Me encanta este versículo. ¿Quién te distingue? ¿Qué te hace pensar que tu juicio es superior al de otro? Eso es lo que está diciendo este texto. ¿Qué te hace pensar que tú has recibido suficiente entendimiento y crecimiento espiritual como para juzgar a los ministros de Dios? ¿Qué te da el derecho de creer que tú has recibido más que otros porque gozaste de la guía de cierto ministro del Señor? Mire y verá que
él sigue diciendo en este verso 7, ¿qué tienes que no hayas recibido? O sea, ¿cuál es tu don espiritual? ¿Acaso lo creaste tú o te fue dado por Dios? Si eres maduro espiritualmente, a ver, ¿te ganaste la madurez o Dios por su gracia te cultivó a ser un cristiano maduro? Y si tienes entendimiento espiritual, ¿proviene de Dios o tú mismo obraste ese entendimiento? Otra pregunta más en este punto. ¿Te salvaste y entraste en la familia de Dios por tu propio esfuerzo o por la gracia de Dios? Eso es lo que Pablo está preguntando en este versículo, en estos dos primeros puntos. ¿Quién te distingue? O sea, no somos más especiales que nadie. Somos la familia de Dios y no podemos comportarnos como si fuéramos únicos o si no hubiera nadie más alrededor nuestro. Y lo otro, ¿qué tienes que no hayas recibido? Así de sencillo. Cuando los ministros de Dios o los pastores que Dios ha colocado en tu vida te sirven como guía, ¿tienes conocimiento infinito para alcanzar a ver toda la extensión de la vida y el ministerio de cada uno de ellos? No. Ahora, ¿tú los escogiste a ellos o fue Dios el que los escogió por ti? ¿Los obraste tú y los dotaste tú o Dios te dio el privilegio de recibir la guía de ellos y aprender de su don específico? ¿Qué tienes o posees que no hayas recibido? ¿Tienes una vida? ¿Quién te la dio? ¿Tienes un cuerpo? ¿Quién te lo dio? ¿Tienes una mente? ¿Quién te la dio? Todas estas cosas, todas, vienen definitivamente de entender esto. Sigamos en ese mismo versículo. Ahora bien, dice Pablo, si lo recibisteis todo, todas las bendiciones de la vida y de Cristo y de la iglesia, ¿por qué te glorías de ser un ser espiritual? ¿Por qué te comportas como si fueras superior a otros creyentes? ¿Por qué te haces pasar por Señor como si tuvieras derecho de ocupar el lugar de Dios y juzgar a otros miembros de tu cuerpo y aún a tus propios pastores? Miren, en este pasaje no cabe duda. Usted y yo no hemos labrado la vida espiritual, ni de nuestros pastores, ni de las personas que están a nuestro alrededor, ni de nuestras iglesias, ni de los dones y bendiciones. Todo lo hemos recibido. O sea que ese privilegio sencillo de ser miembro de la gran familia de Dios es lo que yo quiero entender en las palabras, en las preguntas que Pablo hace. Ahora bien, usted y yo somos hijos amados de Dios, ¿sí? Pero hacemos parte de un cuerpo. O sea que no podemos actuar como si nosotros tuviéramos algún dominio, señorío sobre las personas que están a nuestro alrededor. Esto todo en el contexto de lo que Pablo está hablando. Pero déjeme, le doy una explicación más. Este versículo es tremendo al decir, ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Miren, siempre les he dicho que hay un punto de partida muy importante para que nunca entremos en el envanecimiento, en la vanidad o creer que lo que tenemos lo merecemos. Y son preguntas como estas. Todo lo que usted y yo hemos recibido de Dios es un favor, es una gracia. Mire que todo lo hemos recibido gracias a su bondad y gracias a su misericordia. Por eso Pablo utiliza estos términos. ¿Qué tienes? ¿Qué te distingue? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. O sea, todo, absolutamente todo, viene de la mano generosa de Dios. Entonces, si Dios a usted lo ha bendecido, si Dios a usted lo ha prosperado, si a usted le va bien, si usted es una persona espiritual, si usted tiene muchos dones espirituales, si usted es una persona que sirve en la iglesia, todo eso usted y yo lo hemos recibido de Dios, pero no nos debe hacer sentir más o mejores que los demás. Realmente eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo en este texto. Avancemos al versículo 8. Mire que él dice que ellos están mostrando superioridad, que algunos creyentes estaban comportándose como si la vida de cada uno de ellos fuera plena. Es decir, que ya estaban con todo, mejor dicho, no necesitaban nada. La idea de perfección y que estaban completos. Actuaban como si ya fueran perfectos, maduros, tuvieran el derecho mejor dicho, de no necesitar absolutamente nada. Y Pablo dice,
Ojalá estuviesen reinando como reyes, porque entonces los ministros de Dios estarían reinando con ellos. Avancemos. Versículos 9 y 10. Dice que los verdaderos ministros están exhibidos como postreros. Aquí la palabra exhibidos es una palabra griega que significa más que ser visto o expuesto, que ilustra a los gladiadores condenados cuando se les llevaba a la arena. Y Dios ha exhibido a los ministros como a gladiadores condenados a servir al mundo sin tener en cuenta el costo. Mire los elementos, mire. Aquí dice que los ministros en este versículo están sentenciados a muerte. O sea, aquí se continúa la ilustración de gladiador condenado, que se le obligaba a caminar por las calles de la ciudad y ante la multitud de la arena que clamaba por sangre, y se convierten en una especie de espectáculo ante el mundo y tienen que soportarlo porque no tienen otra opción. Pablo ve a los ministros como espectáculos, que se les obliga a caminar por el escenario de la historia del mundo para continuar su batalla según lo ordenado el emperador y rey. Son simples espectáculos al mundo, a los ángeles, a los hombres, en el que pocos lo entienden y lo aceptan plenamente. Y de los pocos que sí lo aceptan, algunos se retiran y dan la espalda. Note la comparación que Pablo hace entre la actitud de los corintios, la suya propia y la de los otros ministros de Dios. Mire, se espera que el ministro sirva y se relegue al último lugar. Y esto lo amplía en lo que acaba de decir. Mire, al ministro se le consideraba insensato por amor de Cristo, por su fuerte devoción a Cristo. El mundo, y con gran frecuencia los creyentes, ven al ministro como un insensato radical, pero no a muchos creyentes se les considera insensatos. La mayoría de los creyentes son aceptados por el mundo y por otros creyentes y son considerados sabios. Sigamos en esta lista. A los creyentes se les considera fuertes porque reciben la plenitud de Cristo sin sufrir demasiado ni tener que seguir adelante horas y tras hora sin ver los resultados. Pero los ministros no, son débiles, ya que en ocasiones sufren el abandono, la falta de compromiso de las personas con las que están a su alrededor, el rechazo, las habladurías, los rumores, la desaprobación. En la misma lista, a los creyentes se les consideraba honorables y con frecuencia se les respetaba, pero a los ministros con gran frecuencia se les trata como una clase diferente de personas, en un tipo de profesión diferente, el tipo de persona y de profesión que otras personas no querrían ni recogerían con el trabajo de su vida. Con gran frecuencia los ministros no tienen honra ante el mundo y trágicamente entre los mismos creyentes. Ahora, una vez más, observe que aquí hay un gran contraste que hay entre la actitud de demasiados creyentes y la del verdadero ministro. Y ese era el problema de los corintios y es el problema de demasiadas iglesias el día de hoy. O sea que póngale mucho cuidado a este escrito del apóstol Pablo. Dice la Biblia en Lucas 9:23 que el Señor le dijo a la gente: si alguien quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Y Romanos 8:36 dice: por eso está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas al matadero. Qué interesante estar estudiando esta iglesia cristiana normal. Pasemos a los versículos 11 hasta el 13. Aquí dice que los verdaderos ministros sirven sin importar el costo, que los verdaderos ministros son los servidores de Cristo, los administradores del Evangelio, o sea, de los misterios de Dios. Por consiguiente, pagan cualquier precio por predicar el Evangelio y ministrar a las personas. Pablo dice que él y los apóstoles soportaban esos sufrimientos hasta esta hora. Mire que dentro de esa lista las cartas del apóstol Pablo son muy discientes de todas las situaciones que él tenía que vivir. En ocasiones no tenían comida, no tenían agua, no tenían ropa. Eran abofeteados, golpeados, les pegaban. No tenían una casa, eran una carga para la iglesia. Muchas veces, aunque implicara que tuvieran que trabajar en trabajos seculares para poder predicar la palabra de Dios y ministrar, se les recriminaba, se les menospreciaba, pero ellos bendecían.
Eran perseguidos, pero lo sufrían. Se les difamaba o se les calumniaba, pero ellos rogaban, exhortaban y le hacían frente a la conducta calumniadora de la gente. Y mire, se les tomaba por desecho, o sea, eran personas rechazadas, como el residuo, como la basura, la escoria del mundo. Increíble, ¿no? Ahora, pregúntese todo esto. ¿Por qué ese escenario de Pablo? ¿Y por qué Pablo está utilizando estas palabras? Esto es como una denuncia. Y sobre todo ahí me llama mucho la atención por el contraste que hace Pablo aquí. Porque es que él dice, hay muchos creyentes que nunca viven esto. Ellos viven la otra esfera del llamado de Dios. Por eso él utilizaba ahorita la expresión. Muchos de ustedes son honorables, muchos de ustedes son reconocidos, muchos de ustedes ocupan lugares especiales. En cambio nosotros, y cuando él habla de nosotros, habla de los que realmente pagaban el precio de servir al Señor. ¿Sí ve lo interesante? ¿Sí ve este cuadro tan interesante que nos plantea Pablo en este texto de 1 Corintios 4? Así que pregúntese esta mañana, ¿cuántos de nosotros en Cristo estamos viviendo el precio de predicar el verdadero evangelio? ¿Qué estamos haciendo hoy por Cristo? ¿Cuánto sufrimos por predicar el evangelio y ministrar a otras personas? Pero ¿sabe quién sufre? El que predica el verdadero evangelio. Hay gente que lleva la corriente y que tiene a todo el mundo contento. A ese no le toca sufrir por el evangelio. ¿Por qué? Porque tiene a todo el mundo contento y la gente lo pone a vivir bien. En cambio, el que predica la sana doctrina y el que predica sin filtros y enseña la Biblia muchas veces se queda solo, porque ese es impopular. La gente dice que es demasiado intenso, demasiado fanático, demasiado místico. A eso se refiere Pablo en estas líneas que hemos leído esta mañana. ¿Cuántos realmente sufren por predicar el verdadero y ministrar el verdadero evangelio a las personas? ¿Cuántos predicadores y cuántos creyentes han dado honestamente, como en este texto, todo cuanto son y todo cuanto tienen por predicar el evangelio en este mundo? No, yo hoy me encuentro que hay cristianos que todo el tiempo me ven diciendo, pero pastor, eso de que nosotros seamos cristianos no tiene derecho, no quiere decir que tengamos que sufrir, tengamos que padecer hambre, tengamos que estar mal, porque un cristiano no puede ser rico, no puede ser próspero, no puede vivir todo el tiempo. Eso es legítimo. Yo también creo lo mismo, pero es que tenemos un llamado y el llamado está por encima de la situación personal en la que quisiéramos, de lo ideal. Es que eso es lo ideal, pero para el mundo, eso es lo que nosotros no nos hemos dado cuenta, de que eso es la situación ideal para un mundo basado en el materialismo y en el consumismo. Jesús nunca vivió en medio de eso. Y el ministerio del Señor Jesús fue ese, dar su vida, dar su tiempo. Y realmente eso es lo que tenemos que confrontar en un mundo como en el que vivimos hoy. Padre, gracias por esta mañana y gracias por estas palabras. Palabras que cada uno tendrá que entenderlas como tú le hables. Porque tal vez el verdadero evangelio, el evangelio de la predicación de la cruz de Cristo, es un evangelio que requiere, y para los apóstoles requirió, entregar sus vidas, su dignidad, sus recursos totales. Y Pablo nos expone en estos versículos eso. ¿Cuántos de nosotros realmente sufrimos por vivir el verdadero cristianismo? Pero no, que por andar tratando de tener a todo el mundo contento, en muchas áreas de nuestra vida vendemos los principios y no somos los realmente cristianos que tenemos que ser. Entregamos este día y esta semana en tus manos, pedimos tu bendición y tu gracia sobre nosotros. Gracias por amarnos con amor eterno y extender tu gracia cada día sobre nuestras vidas. Nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición en Cristo Jesús. No olviden, mi querida familia, los que tengan familia, amigos en República Dominicana, que este sábado y domingo tendremos un seminario espectacular para que los invite. Hemos enviado la invitación a través de los chats y hay que inscribirse, hay que llamar a inscribirse porque el cupo es limitado. Los esperamos. Bendiciones para todos. Enterarte de nuestros temas, reuniones y devocionales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Devocional Maná y da clic en la campanita de cualquiera de nuestros videos para activar el recordatorio. Todos los lunes a las 7 p.m. compartimos un tiempo con los varones que quieren conocer y acercarse más a Dios.
Conéctate con nosotros por nuestro canal de YouTube Devocional Maná. ¿Quisieras hablar con Dios en vivo? Todos los lunes a las 8 p.m. tenemos un tiempo en el que hablamos con Dios directamente. Compartimos testimonios, peticiones y temas. Conéctate todos los lunes a Hablando con Dios en vivo, solo por nuestro canal de YouTube Devocional Maná a las 8 p.m. El maná era diario. Se recogía muy temprano en la mañana. Cada uno recogía según su necesidad y se recogía por familias. Muy pero muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Maná, el alimento espiritual diario que no puede faltar en nuestras vidas. Conduce Carlos Ríos.